Lo último que vimos la vez pasada fue un teorema que decía que si gamma es suave, también sirve para suave a trozos. Y F es continua. En gamma, que es el trazo de la curva. Entonces, la integral de línea se puede calcular como la integral de AB de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t. Ese fue el teorema que vimos. O sea que hay una fórmula para calcular la integral de línea en el caso de que la curva sea suave o suave a trozos. Si la curva es suave a trozos, se hace la misma prueba en cada uno de los pedacillos donde es suave y luego se pegan todos porque se pegan por medio de la suma. Entonces, ese es el resultado que habíamos visto la vez pasada. Vamos a ver. Ahora, la pregunta es, habíamos visto también un concepto de curvas equivalentes. Vamos a ver que si las curvas son equivalentes, entonces la integral de línea sobre la curva va a ser la misma para una función fija. Y ese es el contenido del siguiente teorema. Teorema, no sé qué numeración traíamos, creo que es teorema 5. Sea gamma 1, o más bien sean gamma 1, pongámosle otro nombre, voy a ponerle gamma de AB en Rn, alfa de CD en Rn, curvas suaves a trozos, tales que gamma es equivalente a alfa, con alfa igual, bueno, no usé la notación esa para equivalencia, pero es la notación usual que se usa para clases de equivalencia, que alfa es igual a gamma con posición u, con u la función de CD a B. Recuerden que esa función u era creciente continua, creciente estrictamente y continua. Pero voy a pedir que sea derivable. Entonces, si f es una función continua, si f es continua en el trazo de gamma, se tiene que la integral de f sobre gamma es igual a la integral de f sobre alfa. O sea, recuerden que ya hemos visto que si las curvas son equivalentes, entonces tienen el mismo dibujo, tienen el mismo trazo. Acá básicamente lo que me está diciendo este teorema es que lo que importa es ese trazo, de hecho, porque el gamma y el alfa son las funciones que representan ese trazo, las funciones cuyo rango son ese trazo. Entonces, si yo integro con una función e integro con la otra, da lo mismo. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo, o sea, basta, suponga que gamma y alfa
son suaves. Y si no, se hace en cada sección. Se hace en cada sección donde es suave. Entonces, existe J tal que la entrada J, la derivada de la entrada J, en vamos a ver qué es lo que quiero. Yo lo que quiero es un punto, o más bien es lo siguiente. Sea T, yo lo que quiero es que gamma tenga variables T, vamos a ver, quiero arreglar las variables que aquí lo tengo muy mal escrito. Si sea T que pertenece a B, entonces existe un J tal que gamma prima de J, gamma prima J en T es distinto de cero. Recuerden que ser suave significaba que las derivadas no son todas cero, ¿verdad? Recuerden que o sea, significaba que la derivada del vector no era el vector cero, entonces quiere decir que una de las componentes tiene derivada distinta de cero. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que eh, gamma J' es distinta de cero en un vecindario de T, pues es continua. Recuerden que suave significaba clase C1 y clase C1 indica derivadas continuas. Si una función continua es distinta de cero en algún punto, entonces es distinta de cero en todo un vecindario de T, ¿verdad? Ese era un ejercicio de 250 en todo un intervalo alrededor del punto. Eso quiere decir que localmente significa en ese vecindario, existe la inversa de gamma J y es de clase C1. Eso es por el teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa pedía que la derivada fuera distinta de cero en un abierto. Entonces, la inversa existe y es continua. No, y la derivada es continua. Ok, entonces, existe la inversa. Eso quiere decir que U de t, o sea, recuerden que tenemos que alfa de t es igual a gamma, voy a decirlo así, gamma composición U de t. Entonces yo puedo escribir que U de t es igual a gamma J inversa. Bueno, perdón. Puedo escribir que cada entrada es la entrada J décima con posición U de t. O sea, esto es un vector, pero U es una función de una variable, entonces componer esto es componer cada entrada. Entonces esto es lo mismo que acá, pero entrada por entrada. Entonces yo puedo decir que U de t es igual a alfa gamma inversa, gamma J inversa, con posición alfa de t. ¿Ok? Alfa J. Estamos entrada por entrada. Y eso es de clase C1.
porque es una composición de cosas de clase C1. ¿Ok? Y lo que me refiero es que entonces U, y recuerden también que U' de T es mayor que 0 para todo T, pues es estrictamente creciente. Es estrictamente creciente. Entonces U es un cambio de variable suave. Voy a escribirlo todo. Es un cambio de variable suave porque es diferenciable y la derivada es distinta de 0. Tanto en 350 como en acá, se aplica la definición de acá, con una variable. Entonces yo tengo lo siguiente: la integral sobre gamma de f es igual a la integral de a a b por el teorema anterior, por el último término de la vez pasada, de f de gamma de t, norma de gamma prima de t, de t, y puedo hacer un cambio de variable. Vean que esto es una integral de 350, ¿verdad? Porque es una integral de una variable, esto es una función escalar. Puedo hacer el cambio t igual u de s, y en ese caso el dt es u' de s de s, y si t igual a a, entonces s igual a c, si t igual a b, entonces s igual a d, porque recuerden que u, bueno, aquí no lo di, bueno, sí, esta función es creciente, manda C a A y D a B. Entonces, con ese cambio de variable, eso me queda la integral de C a D, de F de gamma de U de S por gamma prima de U de S por U' de S, sí, U' de S de S. Como esa U' es positiva, lo puedo meter dentro de la norma. Esto es gamma prima U de S por U' de S. Eso es cierto, pues U' es mayor que 0, ¿verdad? Entonces simplemente lo puedo meter dentro de la norma. Y vean que eso es exactamente igual a la integral de C a D de F de alfa de S, porque alfa es gamma con posición U. Y esto que está acá es exactamente la derivada de alfa prima, pero la derivada de alfa, porque alfa es la composición. Entonces vean que esto es la regla de la cadena aplicada a alfa, ¿verdad? La derivada de alfa sería derivada de gamma evaluada en U por derivada de U. Y es exactamente eso. Y eso es la integral sobre alfa de f. Entonces las dos integrales son iguales. Básicamente, o sea, es un cambio variable, pero lo importante era probar que U era realmente un cambio variable. Eh, una nota. Una nota, si, si tomamos U de CD en AB estrictamente decreciente,
estrictamente decreciente, el teorema sigue siendo válido. Es decir, la integral de f sobre gamma es igual a la integral de f sobre alfa. ¿Cuál sería el cambio si u fuera decreciente? Que aquí el u es negativo. Aquí el u es negativo. Acá los límites de integración van a estar al revés, porque a ahora va a d y b ahora va a c. Entonces aquí me quedaría la integral desde d hasta c. Para darle vuelta, desde d hasta c aquí, perdón, para darle vuelta le metería un menos. Pero si le meto un menos, este menos quedaría aquí menos u', y eso hace que esto sea positivo, porque si el u fuera decreciente, el u' es negativo. Entonces metiéndole menos lo hace positivo, y ese sería el valor absoluto. Y el valor absoluto lo meto acá. Entonces vean que el menos que sale de los límites de integración al revés hace que pueda meter el u' acá adentro. Entonces me queda exactamente igual. Entonces, en este caso, las dos integrales son iguales, aun si la función sigue siendo decreciente. ¿Ok? Y otra nota, que creo que la mencioné la vez pasada también, a veces se denota integral sobre gamma de f. Bueno, a veces f de s de s, de f igual a integral de f de s, o a veces es integral de f de s de s, o integral sobre c de f, donde gamma y c representan el trazo de la curva. Se ha dado que las curvas equivalentes producen la misma integral, entonces a veces se escribe la integral sobre el dibujo en sí y no sobre la función que representa el dibujo. Y así es como aparece en los libros de cálculo muchas veces. Entonces, este teorema, o sea, U básicamente, bueno, con lo que les dije de preservar la orientación o no mantenerla, esto es una transformación que tiene el determinante positivo, tiene la derivada positiva, entonces preserva la orientación. Y recuerden que hay un teorema que decía que si las curvas eran equivalentes, la dirección era igual en todo punto. Si es negativa, la dirección va a ser opuesta en todo punto. Entonces, básicamente esto lo que dice es que si yo tengo una curva recorrida en un sentido y recorrida en un sentido, pero que cubren el mismo dibujo, entonces las integrales van a ser iguales. O sea que no importa en qué sentido se recorre, sino el dibujo en sí. Entonces tenemos ese resultado. Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos. Ya casi paso la página. Ok. Ejemplo. Bueno, f de x y z igual x a la 2y con gamma de t igual coseno de t, seno de t. Y voy a poner que el dominio sea de 0 a 2pi.
De hecho, voy a ver si hago el grafiquillo ese en Wolfram para que vean cómo es más o menos la curva. Pero bueno, esa es la curva, ya está parametrizada. Entonces, necesitamos calcular la derivada de la parametrización. Gamma prima de t es igual a menos coseno de t, seno de t, perdón, menos seno de t, coseno de t, 1. La norma de gamma prima de t es raíz cuadrada de seno a la 2 más coseno a la 2 más 1. Eso es igual a raíz de 1 más 1, raíz de 2. F en la curva f es x a la 2y, entonces en ese caso es f de coseno de t, seno de t, t. Entonces sería la primera entrada al cuadrado, coseno a la 2 de t, por y, que es seno de t. Entonces la integral sobre gamma de f va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de coseno a la 2 de t, seno de t, por raíz de 2 de t. Voy a cambiar el intervalo, voy a ponerlo hasta 5pi, para que no me dé 0 la integral. Entonces, eso es lo mismo que raíz de 2, la integral de 0 a 5pi, coseno a la 2 de t, seno de t de t, y eso es igual a raíz de 2. Ven que yo puedo hacer el cambio u es igual a seno, perdón, u es igual a coseno, el de u es igual a menos seno de t de t, y si t igual 0, implica que u es igual a 1, y t igual 5pi, implica que u es igual a menos 1. Entonces esto sería la integral de u1 a menos 1, de u a la 2 por menos du. O sea, eso es raíz de 2, la integral de menos 1 a 1, de u a la 2 de u. Eso es raíz de 2 por u a la 3 entre 3, entre 1 y menos 1. Y eso es 2 tercios, 2 raíz de 2 entre 3. Ok, entonces ese es el valor de la integral. Voy a hacer el gráfico acá para, bueno, a ver si me sale. Sería seno de t, seno de t, t. El gráfico sería algo así. Es una curva como con forma de espiral. Algo así. Más o menos habíamos visto la forma de eso la vez pasada. Eh, bueno, tenemos esto. Pero entonces esa es la idea. Esa es la curva. Ok. Bueno, entonces ahí tienen ese ejemplo.
vean que esas funciones, o sea, hasta ahora definimos la integral de línea para una función que va de Rn en R. Pero vamos a definirlas también para lo que se llaman campos vectoriales. Un campo vectorial es una función f de Rn en Rn. ¿Ok? Si yo tengo, si gamma es una curva en Rn y P una partición del intervalo AB, entonces yo puedo considerar una suma de la forma S gamma Fp igual la suma desde igual 1 hasta m F de gamma de Ti por, bueno, aquí va a ser punto gamma de Ti menos gamma de Ti menos 1 y probar, pero esto es mucha repetición de todo lo anterior, de toda la cuestión de sumas de Riemann y esas cosas, y probar que ese gamma de Fp converge a algo cuando voy a ponerlo así como el diámetro de P tiende a 0, donde el diámetro de P es como la longitud máxima de los intervalos en la partición. ¿Ok? Entonces, bueno, eso bajo ciertas condiciones converge. Por ejemplo, si uno pide que la función sea continua, etc. Ok, entonces, cuando estas sumas convergen, cuando las sumas convergen, se dice que f es integrable y al valor de i se le llama la integral de línea de f sobre gamma y se denota por integral de gamma de f, integral de gamma de f, eh, denme un momento, no, está bien, integral de gamma de f, o a veces se le denota como integral de gamma de f punto ds. Otra notación que se utiliza a veces es integral de gamma de f punto dr. Si ven mis clases de cálculo, esa es la notación que utilizo yo en cálculo. O otra notación que se utiliza es integral sobre gamma de f punto t ds.
Hay muchas notaciones que se utilizan para la integral de línea en campo vectorial. Lo importante es que quede claro del contexto cuándo es un campo vectorial y cuándo es una función escalar y cuándo es una integral de línea. O sea, función escalar es f de Rn en R y campo vectorial de Rn en Rn. Campo vectorial usualmente se le llama cuando es de la misma dimensión a la misma dimensión. Entonces tenemos un teorema que es muy similar al anterior y tampoco lo voy a probar porque la prueba de repetición del argumento S de la longitud de arco. El teorema es que, creo que teorema 6, si gamma de AB en Rn es suave a trozos y F, voy a anotarlo con mayúscula para no estar escribiendo la flecha, pero cada vez que lo anote con mayúscula va a ser un campo vectorial. F de gamma en Rn continua. Entonces, la integral sobre gamma de f es igual a la integral desde a hasta b de f evaluada en la parametrización punto gamma prima de t de t. Acá, Profe, ajá, pero digamos, por aquello, algo de notación, técnicamente las dos funciones no son, o sea, son diferentes porque una es como composición y la otra es la original. ¿cuál de las dos, perdón? Yo diría que la composición es la que va del trazo a RN y la del lado derecho es la que iría con la ceñita, digamos. Esta función va del trazo a Rn, sí, porque f es una Mm, función de Rn en Rn. La composición iría del intervalo a Rn, ¿verdad? exacto. Porque, ajá, o sea, esto va del Ah, ya, ya, intervalo. ya, 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 Sí, ya, sí. ya, ya lo entendí. Sí, al final de cuentas, cuando uno integra acá, bueno, ese producto de ahí, esto es el producto punto. Producto punto. Eh, cuando la composición acá es del intervalo, esto es una función de R en Rn, esto también es una función de R en Rn. O sea, estas dos cosas son vectores. Si calculo el producto punto, me queda un escalar. Entonces vean que todo este coso de acá, toda esta cosa que estoy integrando, es una función de R en R. O sea, esta cosa es una función de R en R, o sea que esto es una integral de 350. Cuando uno ya calcula el producto punto, queda una función escalar de una variable, entonces esto es una integral simple de 350. Entonces las integrales de línea para calcularlas al final se transforman en una integral simple. Bueno, y la prueba de eso es similar al argumento de longitud de arco, que hay que definir una función continua, avisar la continuidad uniforme, etc. Voy a ponerlo así, modificar la prueba de longitud de arco. ¿Ok? Eh, una nota para aclarar una de las notaciones que escribí hace un rato, la notación esta que dice f.tds. T de t era gamma prima de t entre la norma de gamma prima de t. Y usualmente ds se identifica con
gamma prima de t de t. Ese se identifica con, quiere decir que, bueno, al final de cuentas uno lo puede escribir como algo que se llama una forma diferencial, que es una transformación lineal, pero no vamos a meternos con eso. Ya luego verán los que tienen los de mate, si llevan el curso de geometría diferencial, probablemente vean esto de formas diferenciales. Ok, entonces, por eso la integral sobre gamma de f es lo mismo que la integral de a a b de f en la parametrización, punto, voy a escribirlo así, punto gamma prima de t entre gamma prima de t por norma de gamma prima de t de t. Ahora estoy multiplicando arriba y abajo por la norma de gamma prima de t. Y eso es igual a f de gamma de t punto t de t gamma prima de t de t. Entonces por eso es que se utiliza la notación a veces esa de f.t y toda esa cosa se le llama el ds. Entonces esa notación tiene sentido por esta cuestión de acá. Pero eso es pura notación. Al final de cuentas, para calcular la integral, uno no tiene que calcular la norma. O sea, si es una función vectorial, uno no calcula la norma, sino solamente la derivada. Para un campo escalar, sí se calcula la norma. Voy a poner un ejemplo. Ya casi paso la página. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplillo. Vamos a ver. Ok, ejemplo. Encontrar la integral de gamma de f.tds para f de xyz igual xy, yz, xz, con gamma de t igual t a la 2, t a la 4, y el dominio entre 0 y 1. Ok, entonces siguiendo la formulilla, eso es nada más gamma prima de t es 1, 2t, 4t a la 3. No tenemos que calcular la norma. F evaluado en gamma de t es igual a f de t a la 2, t a la 4. Y la función es xy, yz, xz. xy sería t por t a la 2. Yz sería t a la 2 por t a la 4. Xz sería t por t a la 4. Eso es t a la 3, t a la 6, t a la 5. F de gamma de t punto gamma prima de t es t a la 3, t a la 6, t a la 5 punto 1, 2t, 4t a la 3. Eso es igual a t a la 3
más 2t a la 7, más 4t a la 8. Entonces la integral de f va a ser la integral de 0 a 1 de eso. Y eso es un cuarto más un cuarto más 4 novenos. Eso es un medio más 4 novenos. Eso es 9 y 18. ¿Qué sería? Medio. Creo que es 13 18avos. Sí, creo que es eso. No, mentira, 17 18avos. ¿Ok? Sería eso. Pero entonces esta es mucho más fácil de calcular que que la otra, porque en la otra hay que calcular la norma y la norma tiene una raíz, involucra integrar algo con una raíz que usualmente complica las cosas. Una nota. Bueno, puedo ponerlo como teorema o proposición. Proposición 7. Si gamma y alfa son suaves y U es suave, bueno, y U es de clase C1, tal que gamma es igual, tal que, bueno, gamma de AB en Rn, alfa de AB, perdón, de CD en Rn, y U de CD en AB. O sea, si son equivalentes, y U es la equivalencia, U es el cambio de parámetro, entonces, 1, si U es estrictamente creciente, entonces la integral sobre gamma de f es igual a la integral sobre alfa de f. 2, si U es estrictamente decreciente, la integral sobre gamma de f es igual a menos la integral sobre alfa de f. Y la prueba es muy similar a la prueba para funciones escalares, con la diferencia de que ahí no hay una magnitud, ahí no hay una norma. Entonces, por eso es que aquí va a salir un menos, porque en la anterior había un menos ahí, entonces se metía dentro de la norma y nada pasaba, pero aquí el menos va a quedar ahí afuera estorbando. La prueba es similar al teorema 5, creo que era. ¿Ok? Sí, creo que era el teorema 5. Vamos a ver. Ok, entonces básicamente esto lo que dice es que sí, o sea, una función creciente quiere decir como que mantiene el orden, y una
función decreciente creciente mantiene el orden, decreciente revierte el orden. Entonces, más o menos aquí, si una curva está orientada de una forma, si una curva se recorre en sentido antihorario, por ejemplo, y tengo otra parametrización que la describe también en sentido antihorario, las integrales son iguales, pero si tengo una parametrización que la describe en sentido horario, hay un signo de diferencia, es el negativo del otro. ¿Ok? Vamos a ver. Otro concepto relacionado a integrales de línea son las integrales de línea por componentes. Las integrales de línea por componentes. Si yo tengo gamma es una curva de AB en Rn, es una curva de clase C1, con trazo gamma, y f, una función de gamma en R continua, vean que esto es una función escalar, defina la integral de gamma de f de x de xy, o a veces se escribe igual a la integral de gamma i de f, a veces se escribe de esa forma, pero se define como la integral de a a b de f de gamma de t, gamma i prima de t de t. Es decir, la derivada de f en la componente iésima, perdón, la integral de f en la componente iésima sobre la curva es simplemente, o sea, agarrar la misma fórmula y agarrar la componente iésima, sin normas ni nada, porque aquí ya esto es un escalar. Entonces, esto es un escalar y esto es un escalar. O sea, por ejemplo, en R3, yo puedo definir la integral sobre gamma, pero aquí voy a usar esta gamma por fx de x es igual a la integral de a a b de f de gamma de t por x' de t. Voy a decir que gamma de t es una función dada por x de t, y de t, z de t, o la integral sobre gamma de f de x, voy a quitar el f, perdón, las variables f de z es igual a la integral de a a b de f de gamma de t, z' de t de t. Eso es lo que se llama la integral de línea por componentes, simplemente integrando con respecto a la entrada correspondiente a la componente que indique acá. Eso usualmente se utiliza en aplicaciones si uno quiere, o sea, muchas veces las integrales de línea representan como una fuerza que está aplicada a algo que se ha modelado por una línea, por ejemplo, la tensión de una cuerda, la carga eléctrica sobre un alambre, una cosa así. Entonces, si uno quiere como la fuerza aplicada en cierta dirección, en cierta componente, para eso es que se utilizan esas integrales de línea por componentes. Si f es una función de Rn, en Rn, y f es una función con componentes de f1 hasta fn, entonces note que la integral de f
es la suma desde i igual 1 hasta n de la integral de fi de xi. ¿Por qué? Porque eso es simplemente, la suma desde i igual 1 hasta n de la integral de a a b de fi en gamma de t por gamma i prima de t. Y eso es lo mismo que la integral de a a b de la suma desde i igual 1 hasta n de fi gamma de t por gamma i prima de t. Y eso ahí simplemente esa suma es el producto punto. Ahí sería f de gamma de t punto gamma prima de t de t. Usualmente si por ejemplo f es una función que tiene p, q y r, entonces a veces una notación que se utiliza es que la integral sobre gamma de f se escribe como la integral sobre gamma de p de x más q de y más r de z. Pero eso es simplemente otra forma de denotar la integral de línea de la función. Porque aquí, más o menos, esto es como descomponer el producto punto que da el teorema 6. Es como descomponer el producto punto, pero a veces algunos libros lo utilizan como notación. Y cuando se hace con formas diferenciales, también se denota de esa forma. Ya casi pasé la página. Ok. Voy a poner un ejemplillo de esto. Vamos a ver un ejemplo. Si gamma es la curva, dada por la siguiente figura, la figura va a ser lo siguiente. Tengo un intervalo AB y tengo esto de acá. Voy a pedir que esté en este orden. Esta va a ser mi curva gamma. Bueno, este es el trazo de gamma. Va a estar formada por gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Y gamma 1 es el gráfico bueno, voy a escribirlo acá. Este es el gráfico de una función y es igual a g1 de x. Y este es el gráfico de una función y es igual a g2 de x. Calcular
la integral sobre gamma de y de x. ¿Ok? Es la integral de la función y con respecto a la componente x. Entonces, la integral de gamma, la integral sobre gamma es la suma de las integrales. Entonces vamos a hacer de una en una. La cuestión es cómo parametrizar las cosas. Por ejemplo, gamma 1 se puede parametrizar de la siguiente forma. Gamma 1 de t es igual a t G1 de t con t entre a y b. O sea, la curva esta se puede parametrizar de esa forma. Dado que el y es ya función de x, entonces lo puedo parametrizar de esta forma. Y el t varía entre a y b. El gamma 2 es un segmento vertical donde la componente x es b y la componente y está variando. ¿Entre qué y qué está variando la componente y? Entre G1 de b y G2 de b. Gamma 3 hay que tener cuidado porque gamma 3 va en esta dirección. Entonces, voy a, bueno, voy a hacerlo de esta forma. Aquí gamma 2 de t es igual a b, t. Gamma 3, yo lo que quiero es lo siguiente. Si yo considero esta función alfa 3 de t igual t g2 de t con t que pertenece a y b, eso parametriza a gamma 3, pero en el sentido opuesto. Pero en el sentido opuesto al pedido. Porque este va de aquí para acá. Perdón, esta parametrización, el t va variando desde A hasta B, y aquí estaría variando desde aquí hasta acá. Y no puedo ponerlo de B a A porque el intervalo tiene que ser un intervalo normal, de un número menor a un número mayor. Puedo encontrar otra parametrización, por ejemplo, gamma 3 de t, componiendo con una función decreciente que empiece en B y termine en A. Entonces, una forma de hacerlo es lo siguiente. Yo quiero que el t empiece en B y termine en A. Entonces, sería algo así como B menos t veces A menos B. Vamos a ver si eso está bien. En t igual 0, en t igual 0 da B, y en t igual 1, más bien aquí es B menos A. Esta función de acá es una función decreciente y hace que mande
No, más bien yo lo que quiero es B menos, vamos a ver, yo quiero que a B me lo mande a A y a A me lo mande a B. Vamos a ver. Bueno, no importa, el teorema puede ser con, la de U puede mandar un intervalo a B a un intervalo CD, entonces esa me funciona. Y G2 de eso mismo, B menos T veces B menos A, con T entre 0 y 1. Eso es otra parametrización. Parametriza a gamma 3 en el orden deseado, en el sentido pedido. Simplemente que estoy metiendo una función decreciente que haga que, a como el t va variando, esto vaya moviéndose desde B hasta A. Y aquí también se está moviendo desde B hasta A. O sea, aquí lo único que ocupo es una función decreciente. Pero también por la nota que teníamos anteriormente, si yo lo hago con esta, yo sé que al final la integral es hay que meterle un menos. Y bueno, gamma 4 lo puedo parametrizar como gamma minúscula 4 de t. Eso es a, t, con el t variando entre G1 de A y G2 de A. Entonces, la integral sobre gamma de y de x la puedo ver como la integral sobre gamma 1 de y de x más la integral sobre gamma 2 de y de x más la integral sobre gamma 3 más la integral sobre gamma 4. O, si no quiero usar esta parametrización complicada de acá, puedo verla como la integral sobre gamma 1 de y de x más la integral sobre gamma 2 de y de x menos la integral sobre alfa 3 de y de x más la integral sobre gamma 4 de y de x. O sea, como alfa 3 la parametriza en el sentido opuesto, yo sé que la diferencia entre parametrizar en un sentido y otro, por el hecho de que estoy componiendo con una función decreciente, es un negativo. Voy a calcular la integral sobre gamma 1 de y de x. Eso es la integral desde A hasta B. ¿Quién es el y en el gamma 1? Bueno, primero, gamma 1' de t es igual a 1 G1' de t. Entonces, esto va a ser la integral desde A hasta B de el y correspondiente es G1 de t por el de el x' de t, que sería 1 de t. O sea, de nuevo, la parametrización aquí me da un x y un y. Esto me da un x y un y, esto me da un x y un y, esto me da un x y un y. Y este sería el x' y el y'. Entonces, y de x sería el y en la parametrización por el x' de t. Entonces, eso sería eso. Y como no sé quién es g, simplemente queda así. Ok. Ese sería el gamma 1. Algo raro acá. Vamos a ver, es y de x
Sí, está bien. Integral desde A hasta B. Sí, está bien. Sí, ok. Que probablemente era otra integral la que yo quería calcular. Ahora, la integral sobre gamma 2. Es la integral sobre gamma 1. Gamma 2 de gamma 2' de t es 0, 1. Entonces, la integral sobre gamma 2 de y de x es igual a la integral desde, aquí los límites de integración son g1 de b, g2 de b, de el y en esa parametrización es t, por el de x que es 0, y eso me da 0. Y similarmente, la integral sobre gamma 4 también es 0, porque tienen la misma forma, nada más que cambia la constante, ahora la constante es a, pero tienen la misma forma. La integral sobre alfa 3 de t es igual a 1 g2' de t. Entonces, la integral sobre alfa 3' sobre alfa 3 de y de x es igual al y de la parametrización, que sería g2 de t por 1 de t. Eso es igual a la integral desde a hasta b de g2 de t, que no sabemos quién es. Por lo tanto, la integral de f sobre la curva gamma, o sea, la integral que queremos, va a ser simplemente la integral desde a hasta b de g1 de t menos g2 de t. O sea, a final de cuentas es esta integral menos esta, y las integrales de los lados dan 0. ¿Esto a qué parece? ¿Qué sería esto gráficamente? O sea, relacionado con el dibujo, ¿qué sería esta integral? ¿Qué es una integral definida en general? ¿Qué gráficamente, cómo se puede ver? Si la integral es el área bajo la curva, ¿qué sería esta diferencia? La integral de esta diferencia. Lo que está ahí adentro, El área encerrada por las dos curvas. Entonces, esta es el área encerrada por las dos curvas. Bueno, más o menos, porque este es el negativo del área, ¿verdad? El área de esto sería la integral de g menos la integral de g2 menos la integral de g1. Eso daría el área entre las dos curvas. Eso no es casualidad, eso responde a un teorema que vamos a ver luego. Entonces, eso, o sea, la función que estábamos integrando estaba hecha para que diera, bueno, aquí debería haber puesto menos y de x en lugar de, si hubiera puesto menos y, sí me da exactamente el área entre las dos curvas. Pero la cuestión es eso, que uno puede integrar con respecto a los componentes. Entonces, es ver la parametrización. Cada parametrización tiene un x, un y y un z, o un x y un y, y el de x o el de y o lo que sea, y la derivada, los componentes son el de x, el de y, etc. O sea, eso es como una equivalencia, ¿verdad? Pero el teorema dice que eso es lo que hay que hacer. Evaluando la parametrización, el de x se convierte en x' de t. Entonces, ese era un ejemplillo de cálculo por componentes, y ese calculillo lo vamos a usar luego. Ok, vamos a ver cuánto tiempo me queda. Voy a darle hasta las 11:40. Creo que no empezamos tan tarde, creo que solo empezamos como 10 minutos tarde, para definir unas cuantas cosas más. Ya casi paso la página porque puedo definir algo completamente nuevo.
Ok. Primero, o sea, ahí definí como lo que eran curvas y algunas propiedades de las curvas. Voy a definir otro objeto geométrico con el que vamos a trabajar y después vemos los teoremas que unen ambas cosas. Vamos a ver la noción de superficies. Ok. La definición. Una superficie se utiliza esto a veces como nombre de la función, el sigma mayúscula. Una superficie en Rn es una transformación, bueno, una función continua de un subconjunto de R2 en Rn. Eso es una superficie. Quiero cambiar la notación, esa sigma, por otra letra, pero no quiero usar S. No, voy a usar un sigma, pero es como más pequeñito. Porque después vamos a usar sumas mezclado con eso, pero las sumas las voy a hacer grandes. Entonces, eso es una superficie, simplemente. Una función de R2 en Rn, de un subconjunto de R2 en Rn. Un ejemplo. Sigma de UV igual a UV, U a la 2 más V a la 2, con U y V que pertenecen a la región U a la 2 más V a la 2 menor o igual que 1. Si yo grafico más o menos qué me representa eso, vean que eso corresponde al gráfico de z igual a x a la 2 más y a la 2 en este dominio, en R, donde R es el círculo x a la 2 más y a la 2 menor o igual que 1. El gráfico de esa función, uno lo puede sacar, por ejemplo, sacando intersecciones con los planos coordenados. O sea, ¿cómo sería el gráfico de esta función? Si el y fuera 0, esto es una parábola. Si el x fuera 0, también sería una parábola cóncava hacia arriba. El gráfico de esa función es algo así. Es un paraboloide, lo que se llama un paraboloide. Y estamos tomando en cuenta solamente la parte que está, o sea, al igual que las parábolas, los paraboloides son infinitos hacia arriba, pero estamos tomando en cuenta solamente la parte que está sobre el dominio. El dominio es el círculo de radio 1. Entonces el dominio sería este. Y el gráfico de la función es esta superficie. Vean que es solamente el cascarón del paraboloide. Entonces, gráficamente una superficie es eso. Por ejemplo, la superficie de una esfera. O sea, otro ejemplo es tener algo así. Esta función igual seno de phi coseno de zeta
seno de phi, seno de zeta, coseno de phi, con zeta entre 0 y 2pi, phi entre 0 y pi. Vean que esas son las coordenadas esféricas, pero con el radio constante, con el radio 1. Entonces, eso representa una esfera. Y por esfera me refiero a la superficie esférica. Solamente a la superficie. ¿Ok? Entonces, eso es una superficie. Una superficie es una función de R2 en Rn. En el caso de R2 a R3, como es en estos dos ejemplos, es una superficie, es un objeto de 2 dimensiones. Tiene largo y ancho, pero no tiene grosor. Entonces, las 2 dimensiones se ven reflejadas en el hecho de que es una función de 2 variables. Y tenemos varias definiciones análogas a las curvas. Decimos que un punto P está en la superficie. Un punto P está en la superficie si existe U y V en el dominio, tal que sigma de V es igual a P. El trazo de la superficie es el conjunto S, que son los puntos de la forma sigma de V, tales que U y V pertenecen a D. Es decir, el trazo es el rango de la función. En ese caso, el trazo es exactamente el dibujo, el conjunto de puntos. El conjunto de puntos en Rn que satisface la ecuación de la función. A veces se le llama a S la superficie y a sigma una parametrización de la superficie, al igual que en curvas. Entonces, a veces se le llama superficie al dibujo y no a la función, y a la función se le llama la parametrización. Un punto es simple si existe un único U y V que pertenece a D, tal que sigma de UV es igual a P, y múltiple si tiene dos o más preimágenes, lo mismo que para curvas. Una superficie simple si no tiene puntos múltiples. Si no tiene puntos múltiples, es decir, que la curva es inyectiva, ¿verdad? Que cada punto solo tenga una preimagen. Quiere decir que es inyectiva. Vamos a ver qué otra definición. No solamente eso. Bueno.
si un conjunto en R2 es el trazo de una superficie dada por la identidad. Es decir, si el conjunto ya está en R2, un conjunto es la imagen de sí mismo con la identidad. Entonces sería una superficie, porque es la imagen de un conjunto en R2 bajo una función continua. ¿Ok? Entonces tenemos esas definiciones. Ahí si van surgiendo más, los voy a ir escribiendo. Vamos a definir lo que es ser suave. Pero bueno, antes algo relacionado con la geometría. Suponga que sigma es una superficie cuyo dominio D, cuyo dominio D tiene como frontera, una curva simple gamma de AB en R. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el dominio de una curva, perdón, el dominio de una superficie es una región en R2. Ese sería el dominio. Y vamos a asumir que la frontera del dominio es una curva gamma. No necesariamente cerrada, pero tenemos un dominio cuya frontera es una curva. ¿Ok? Bueno, la frontera sería el trazo de la curva. Pero aquí vamos a usar eso. La imagen, si yo agarro sigma composición gamma, es una función que va desde AB a Rn, es una curva. Gamma es una función que va de R, perdón, aquí sería la curva, sería en R2. Gamma es una función que va de R en R2. La parametrización es una función, la superficie es una función que va de R2 a N. Entonces la composición va de R a Rn. Eso es una curva en Rn a la que se le llama el borde de la superficie. A veces se le llama frontera, pero con la definición de frontera que tenemos no es exactamente formal. Entonces, por eso se le llama el borde, porque frontera no es. Y se denota, y al trazo se le denota por eso.
sea, con la misma notación de frontera. Ok, voy a pasar la página para hacer un dibujillo con el ejemplo. Bueno, ya se me acabaron las páginas, entonces voy a hacer el dibujillo, bueno, en el ejemplo de acá, en el de esta página. Por ejemplo, el dominio de eso, el dominio es un círculo. El dominio es un círculo cuya frontera es una circunferencia. En la frontera de este círculo es una curva en R2. ¿Qué sería la imagen de esa curva? La imagen de curva es este círculo de acá, el círculo de arriba. Entonces, este es el borde de la superficie. Ese es el borde de la superficie. Vean que, voy a escribirlo aquí al lado, la imagen de la frontera de R es el dominio en ese caso, es este conjunto, es el conjunto, o sea, en la frontera es donde U a la 2 más V a la 2 es igual a 1. Entonces, ese es el conjunto de los puntos de la forma UV1, tales que U a la 2 más V a la 2 es igual a 1. Ese es el borde. El borde de los puntos estos donde U a la 2 más V a la 2 es igual a 1, que es la imagen de la frontera. La frontera es donde se alcanza la igualdad. Entonces es el mismo círculo pero a altura 1. Entonces esa es la idea de borde. Acá el borde es un poco complicado porque el borde sería, o sea, esta región es un rectángulo. El borde sería, serían varias líneas acá. El borde sería, bueno, ahí ustedes después se fijan en qué se mapea. O sea, esto es un rectángulo, tengo el θ igual 0, θ igual 2pi, phi igual 0, phi igual pi. Esto se mapea en curvas acá en la esfera. Pero lo que nos va a interesar es cuando el borde es algo así. Cuando la superficie es abierta y hay un borde claramente definido. Que el borde es básicamente donde está la apertura de la superficie. Ok, entonces esa es la definición de borde de una superficie. Eso va a ser importante para ciertos teoremas, para los teoremas de Stokes y el teorema de Green y el teorema de la divergencia. Ok, voy a terminar así lo de hoy. No sé si hay preguntas de la clase de hoy. Ok, entonces voy a terminar así la grabación de hoy.